y la compañera Solangelani Quispiumpiri. Ya. En la primera parte del perfil biofísico fetal vamos a ver que este es un método que se encarga de la valoración ecográfica dinámica ante parto, como se comentaba, ¿no? Otra forma de decirlo también es que es una valoración conjunta de una serie de lo que se dice variables biofísicas fetales. Va a haber, se distinguen entre 5 variables, unas van a ser de fase aguda y otras van a ser de fase crónica, ¿ya? Bueno, lo que estudia entonces el perfil biofísico fetal van a ser múltiples variables, no una variable, sino un conjunto, una valoración en conjunto de todas las variables. Este perfil biofísico fetal va a tener una utilidad para la identificación del feto en riesgo de muerte o sufrimiento intraútero. También va a tener esta utilidad en el riesgo de asfixia intraútero del feto y nos va a permitir evaluar el estado fetal al momento de la prueba, ¿no? También evalúa el grado de compromiso fetal, los momentos que tiene de lucha al momento de se hace el monitoreo, y evalúa también la posibilidad de muerte uterina. Entonces, el objetivo de este perfil biofísico fetal va a ser facilitar el manejo del embarazo de alto riesgo, ¿no? Ya, es un pequeño speech, ¿no? Entonces, redondeando la idea, va a ser una prueba de evaluación dentro de lo que vendría a ser el bienestar biofísico fetal. Este perfil biofísico fetal va a combinar lo que es la ecografía en tiempo real con el monitoreo externo que se hace con lo que se denomina la cardiotocografía. Debemos conocer que esta prueba se indica en lo que vendría a ser en el tercer trimestre del embarazo, es decir, se indica principalmente en la semana 28 de gestación en adelante, ¿no? Esta prueba se va a indicar en su recomendación general que se realice 2 veces por semana y con una duración mínima de 30 minutos, ¿no? Es de observación continua. Vamos a ver que este perfil biofísico fetal va a tener un valor predictivo similar a lo que vendría a ser el test no estresante, ¿no? Y lo que lo caracteriza es que este no tiene contraindicaciones y se puede realizar en cualquier momento. Entonces, dicho eso, si pensamos en el tercer trimestre del embarazo, vamos a ver que esta semana que estamos, la primera semana del tercer trimestre, estamos 28 semanas y un día, 2 días y 3 días. Este debería ser el rango en que se puede realizar el perfil fetal como su primera prueba, ¿no? En realidad, para un embarazo de 40 semanas, deberíamos haber evaluado por lo menos unas 13 veces, ¿no? Mínimamente. Ya. Entonces, ¿para qué casos consideraríamos el perfil biofísico fetal? Tanto en las pruebas prenatales, en las afecciones maternas, como por ejemplo lo que vendría a ser en una hipertensión existente. Si la madre, por ejemplo, tiene una diabetes mellitus gestacional, ya sea tipo 1 o tipo 2, una enfermedad tiroidea no controlada, hemoglobinopatías, enfermedad renal crónica, LES, enfermedad cardíaca cianótica o el síndrome de antifosfolipídico. Y las afecciones relacionadas con el embarazo, en específico, nos va a servir el perfil biofísico fetal para evaluar la hipertensión gestacional, preeclampsia, como se dice, principalmente para la preeclampsia, ¿no? Como hemos estado viendo en las prácticas, en la diabetes mellitus pregestacional, en el control, en el RSIU, que es restricción de crecimiento uterino, en el oligohidramnios, en el embarazo postérmino y en el embarazo múltiple principalmente también para ver las condiciones de ambos fetos y la muerte fetal previa. En todos estos casos estaríamos indicando perfil biofísico fetal, ¿no? A partir de 23 semanas. Entonces, entendiendo un poco mejor la actividad fetal, Nichols en 1982 categoriza movimientos o actividad fetal y los evalúa en 2 estados, ¿no? Se identifica un sueño inactivo, al que se denomina estadio 1F, y es... Creo que puedes seguir, disculpa. Ya sé, entendí. Teniendo todas estas consideraciones para indicar un perfil biofísico fetal,
Ahora evaluemos un poco más sobre la actividad fetal. Vamos a ver que el estado del feto en este tercer trimestre del embarazo, que corresponde entre las 28 semanas y las 40 semanas, o hasta finalizar el embarazo, va a ir cambiando de un estado de sueño inactivo a un sueño activo, ¿no? Principalmente. En los momentos donde va a despertar va a ser lo que se va a considerar la vigilia. Esto se va a caracterizar por tener una frecuencia cardíaca más alta que en comparación que el sueño inactivo y que el sueño activo. Pero en todo caso, el mayor tiempo en el que transcurre es en el sueño activo, ¿no? O estadio 12F. ¿Ya? En esta imagen, por ejemplo, lo que ustedes pueden observar es el tiempo destinado a la respiración. Esto se corrobora para evaluar principalmente la etapa activa o el sueño activo, que vendría a ser el estadio F2, que se mantiene en el 60%, ¿no? Hay una correlación entre el tiempo que se le dedica a la respiración y el sueño activo principalmente, ¿no? Porque es cuando va a estar despierto el niño, o se considera activo, va a ser donde más le va a dedicar tiempo a la respiración. Entonces, evaluando eso, vemos que entre lo que es las 8 semanas, ya, en la imagen lo que pueden apreciar es en la base desde las 8 de la mañana hasta 8, ¿no? Es 24 horas. Vemos que los mayores momentos donde le dedica o destina más tiempo a la respiración es entre las 4 de la mañana y las 7 de la mañana, eso es lo que se cree, ¿no? Y es lo que demuestra también en este caso, ¿no? En cambio, durante las fases de menor tiempo, donde más se deprime la respiración, van a ser entre las 8 de la noche y la medianoche, ¿no? Como pueden apreciar, ¿no? Es donde llegan a caer hasta lo más bajo, ¿no? Ya, entendiendo eso, vamos a ver que cómo diferenciamos un estado de sueño y un efecto hipoxémico. Esto se va a lograr justamente con la prolongación del tiempo de observación hasta que aparezcan cualquiera de las dos variables biofísicas fetales, ya sea el movimiento del cuerpo o los movimientos respiratorios. Esos dos tenemos que evaluarlos en un periodo más prolongado de tiempo, que vendría a ser en realidad 30 minutos de observación continua. ¿Ya? Entonces, así estamos evaluando o diferenciamos un estado de sueño de repente de actividad o inactividad con un efecto hipoxémico. El segundo principio fundamental para este perfil biofísico fetal, en cuanto a la calificación del perfil biofísico, termina determinando cuándo son normales y cuándo son anormales. ¿Ya? Entonces, conozcamos cuáles son estas variables que habíamos dicho. Uno vendría a ser los movimientos respiratorios fetales. 2 serían los movimientos corporales fetales. 3, el tono fetal, que esta va a ser la primera en aparecer. Y va a ser la primera en aparecer, pero va a ser la última en afectarse, ¿no? Por efectos de la asfixia, por ejemplo. El número 4, la variable número 4 vendría a ser la reactividad o variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal, que esta va a ser la última en aparecer, pero va a ser la primera en afectarse. O sea, para ver si un niño está asfixiándose o no, lo primero que evaluaríamos sería esta variable, ¿no? Que vendría a ser la frecuencia cardíaca fetal. Y finalmente la última variable tendría a ser el volumen cualitativo del líquido amniótico. ¿Ya? Entonces, dentro de estas variables, evaluamos marcadores agudos, que es decir, lo que van a amanecer en un primer momento, que vendrían a ser 4. 4 se consideran los marcadores de fase aguda, o marcadores agudos, perdón, que vendrían a ser movimientos respiratorios fetales, los movimientos corporales fetales, el tono fetal y la variabilidad o reactividad de la frecuencia cardíaca. El último marcador que va a aparecer, el último, ya que vamos a evaluar al último en este perfil biofísico, va a ser el volumen cualitativo del líquido amniótico. Ya. Entonces, comencemos con la primera variable, que vendrían a ser los movimientos respiratorios fetales. Los movimientos respiratorios fetales lo vamos a tener a partir de la 18 semana de gestación, momento en el que también ya va a haber un mayor control de lo que vendría a ser la función respiratoria, ¿no? Por parte del sistema nervioso. Entonces vemos que estos episodios en un primer momento van a encontrarse de repente disminuidos y es difícil notarlos en lo que vendría a ser la ecografía,
pero a medida que va progresando el tiempo y van incrementándose en periodicidad estos movimientos respiratorios. Ya, entonces se va a ver que en el trabajo de parto estos movimientos respiratorios van a disminuir 3 días antes del trabajo de parto. ¿Ya? Entonces, si estamos evaluando el perfil biofísico fetal 3 días antes del trabajo de parto, lo que deberíamos encontrar es que hay un ligero descenso en los movimientos respiratorios fetales, ¿no? Lo mismo pasaría en un feto sano, ¿no? Esto se considera en un feto sano. Menos de 3 días antes, o antes de los 3 días del trabajo de parto, va a disminuir los movimientos respiratorios. Ya, lo segundo es que normalmente se debe evaluar por lo menos, o debe aparecer por lo menos un movimiento fetal, es decir, una inspiración, expiración o un movimiento paradójico de la pared del tórax o la elevación, un ascenso, descenso del diafragma. Por lo menos tiene que moverse una vez tiene que durar 30 segundos este movimiento en 30 minutos, ¿no? Eso debería ser lo normal. Ya, estas imágenes ecográficas corresponden a lo que un día hace el diafragma, por ejemplo, en su mano derecha pueden apreciar, en su imagen superior, pueden apreciar lo que es la línea del diafragma, que lo podemos distinguir porque ahí justamente está la cavidad gástrica o el estómago, y lo que un día hace por encima del diafragma, la cavidad cardíaca, ¿no? En sus dos primeros estadios, ¿ya? La imagen inferior de 37 semanas que pueden apreciar correspondería a una imagen patológica del movimiento respiratorio, ya que no se guarda una convexidad de lo que vendría a ser entre lo que vendría a ser el tórax y el abdomen, ¿no? Como pueden apreciar aquí, el abdomen se encuentra un poco aumentado y el tórax pues, un poco disminuido. ¿Ya? Estas dos imágenes muestran lo que vendría a ser este movimiento que se considera el movimiento torácico paradójico, donde se ve que por un momento de repente el tórax en depresión y el abdomen se encuentra aumentado, ¿no? En este caso van a ir variando de la figura A a la figura B, van a ir rotando, ¿no? Ya, eso se considera el movimiento torácico paradójico de la respiración fetal. Ya pasando a otra variable que vendrían a ser los movimientos corporales fetales, estos van a aparecer desde aquí en esta imagen. Ya. Los movimientos corporales fetales. Los movimientos corporales fetales los vamos a detectar a partir de la 8ª semana de gestación. ¿Ya? Pero, sin embargo, como estamos evaluando el perfil biofísico fetal a partir de 28 semanas, vamos a ver cómo va a ser la variación, ¿ya? Están relacionadas principalmente, como vimos, estos movimientos corporales de acuerdo a cómo lo encontremos en el niño, ¿no? Habíamos dicho que en un estado de vigilia, de repente los movimientos corporales van a ser bien pronunciados. Cuando apenas notamos que está despertando el niño, va a ser fuerte los movimientos, ¿no? En cambio, en un estado de sueño fetal inactivo va a ser de repente más limitado los movimientos, y en un estado activo de sueño van a ser entre la vigilia y el sueño inactivo, ¿no? Ya, entonces, eso distinguiendo, y va a ser normal que encontremos 3 o más movimientos del cuerpo o las extremidades en 30 minutos, ¿no? Como pueden apreciar, el punto de corte es de 30 minutos, ¿no? De observación de este parámetro. Aquí pueden ver, por ejemplo, lo que vendrían a ser los miembros. En este caso, en la derecha, ustedes podrían apreciar un movimiento en extensión de los miembros inferiores, y en su imagen izquierda de su pantalla podrían apreciar lo que serían los movimientos de flexión de los miembros inferiores, ¿no? Entonces, vemos que comparando la cantidad de movimientos en promedio, van a irse incrementando esto a partir de lo que vendría a ser las 28 semanas, ¿no? Donde se evalúa el perfil biofísico. Como pueden apreciar, entre las 28 semanas, entre las 27 y las 34 a 36 semanas, es donde más movimientos fetales se pueden contar, ¿no? En un conteo de 12 horas, por ejemplo. Eso tengan en cuenta. Ya, en el ámbito de lo que vendría a ser de los movimientos corporales fetales, los vamos a, las madres, en ese estudio de Cochrane que dice que las madres lo pueden sentir esos movimientos entre la semana 16 y la semana 20, ¿no? Donde se le puede pedir a la madre que pueda contar lo que vendría a ser las pataditas. Ya, entonces,
vemos que hay una disminución de los patrones normales de movimiento que podría ser una señal de lucha. Es decir, si notamos o si la madre no puede contar las pataditas, pues, estaríamos ante un caso de una sospecha de señal de lucha del feto, ¿no? Podría ser mejor para el feto nacer antes de tiempo. En este caso, lo que vendría a ser, deberíamos indicar la culminación del embarazo de repente, si es que fuera un caso extremo, ¿no? Porque peligraría la vida de la madre. Entonces, el reencuentro de los movimientos fetales, se dice que en este estudio, que si se le pide contar a la madre las pataditas de repente, eh, mm, esto le ayudaría a la madre a disminuir la ansiedad que le conlleva el embarazo, ¿no? Entonces, esto le podría ayudar a un mayor bienestar fetal y podría disminuir las visitas al hospital entre los que hacen el conteo, ¿no? Eso se ha visto. Entonces, el tipo de recuento más preferido por las madres, en este caso, fue una vez por día, ¿no? Eso es lo que se le hace en ámbito de primer nivel de atención. Ya, los movimientos corporales fetales principalmente se van a evaluar en lo que vendría a ser, en lo que se considera un embarazo de alto riesgo obstétrico, ¿no? Aquí deberíamos encontrar normalmente 3 o más movimientos del cuerpo en lo que vendría a ser normal, ¿ya? Si se esperan que pueda hacer de repente 6 movimientos en 2 horas, y si hay 10 en más de 2 horas, se puede realizar pruebas no estresantes, ¿no? Ya. Lo que se hace es calcular el tiempo que se tardan los movimientos en sentir 10 movimientos discretos en un entorno tranquilo, donde se le pide a la madre que se recueste de lado o que se recueste sobre el lado izquierdo, ¿no? Entonces, vemos que esta valoración de las pataditas es una valoración subjetiva, en realidad, ¿no? Del bienestar fetal. Ya, aquí lo que podemos considerar este acrónimo para los movimientos corporales es que, por ejemplo, DASH, ese acrónimo se usa para recordarnos que la posibilidad de muerte, la disminución del líquido amniótico, de repente cuando disminuye el líquido amniótico, esto también tiene una consecuencia en lo que vendría a ser la disminución de los movimientos corporales, ¿no? Si vemos que hay una pérdida de líquidos, por ejemplo, al momento del parto, lo que se va a ver es que hay una disminución del líquido amniótico, y si disminuye el líquido amniótico, va a haber una mayor compresión del útero sobre el producto y va a haber un mayor movimiento espirales, ¿no? Eso es lo que se ve. También se podrá evaluar los ciclos de sueño en el feto y la sed y el hambre que pueda tener la madre. En cuanto a otra variable que vendría a ser la última variable que les voy a tratar esta tarde, es el tono fetal. El tono fetal está sujeto a lo que vendría a ser el sistema nervioso central, o a su desarrollo principalmente, que va a empezar a funcionar entre la semana 7,5 o la semana y media hasta la octava semana, ¿no? Principalmente esto se va a deber al desarrollo del área cortical o subcortical, ¿no? Es lo que se refiere. El centro de movimiento corporal y fetal a las 9 semanas va a estar a cargo del control de los núcleos de la corteza, y el centro de los movimientos respiratorios fetales se van a evaluar después de las 21 semanas y van a estar a cargo de lo que vendría a ser la superficie ventral del cuarto ventrículo. Ya el centro de reactividad o de variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal, ya esto se evalúa en el segundo trimestre o el comienzo del tercer trimestre, entre lo que vendría a ser las 24 y 26 semanas de gestación, y va a estar a cargo de lo que vendría a ser el hipotálamo posterior y el bulbo, en este caso, a nivel del feto. ¿Ya? Entonces, para evaluar el tono, vemos que hay una correlación entre el desarrollo del sistema nervioso en todos sus constituyentes y todos los centros que regulan estos movimientos, con el movimiento de flexión o flexión de los miembros, ¿no? Entonces, teniendo todo eso en cuenta, lo que evalúa el tono es, en forma práctica, es la flexión y deflexión de los miembros fetales. En este caso podría ser, por ejemplo, una flexión o una extensión. Ya. Por ejemplo, otras cosas que también podríamos tomar en cuenta en el tono fetal es la pérdida de formación del puño, ¿no? Cuando así se hace la valoración ecográfica, en este caso, por ejemplo, corresponde a una ecografía, se evalúa que el feto tenga los miembros superiores con la mano, perdón, que tenga la formación del puño, ¿no? Si vemos que pierde esta característica, entonces estamos ante un tono fetal negativo, ¿no? Que vendría a ser anormal.
y ver también la flexión de los brazos sobre el tórax y los miembros inferiores sobre la pared abdominal, o lo que vendría a ser los movimientos de flexión y extensión de estos, ¿no? Ya. Em, Todos estos valores nos pueden indicar daños neurológicos severos que muchas veces van a ser irreversibles, ¿no? Ya. Esto lo da el tono. Ya. Entonces, cada variable se va a evaluar de 0 a 2 puntos, dando un total de los 5 parámetros que califican el perfil biofísico fetal, un total de 10 puntos, ¿no? Entonces, viendo eso, vemos, ¿no?, que se da una puntuación de 2 puntos con un episodio de la respiración rítmica que dura 30 segundos en un lapso de 30 minutos, o sea, se da 2 puntos. Si es menos de 30 segundos la respiración en 30 minutos, se tomará una puntuación de 0. El movimiento fetal o los movimientos corporales fetales se dan 3 movimientos del cuerpo o de las extremidades en un lapso de 3 minutos que se calificarán con una puntuación de 2, y si tenemos menos de 3 movimientos definidos de las extremidades o del cuerpo, le daremos una puntuación de 0. Y el tono fetal se evalúa con un episodio de extensión de las extremidades y el regreso posterior, es decir, tiene que haber los dos movimientos, tanto de flexión y extensión, por lo menos uno, le daremos una puntuación de 2, y si es que no tenemos eso, o está ausente el fenómeno de extensión y flexión, le daremos una puntuación de 0. Eso sería todo por mi parte, y va a continuar mi compañero. Ok. Doctor, compañeros, tengan ustedes muy buenas tardes. Continuando con la exposición, mi nombre es Solangela Nikis Pumpiri y voy a hablar acerca del volumen de líquido amniótico. Bueno, como ya mencionó mi compañero, el volumen de líquido amniótico pues va a manifestar, ¿no?, o es uno de los marcadores crónicos que se va a considerar por Manning, el que dio a conocer el perfil biofísico fetal. Ahora, en 1983, 3 años posteriores a su descubrimiento, el doctor Vitsileos considera otro marcador crónico, que son los grados de maduración o la madurez placentaria, considerando que el grado 3 podría representarnos una alteraciones ya sea en la frecuencia cardíaca fetal o el desprendimiento prematuro de la placenta durante el trabajo de parto. Siguiente, por favor. Por lo que consideramos que el líquido amniótico, o recordemos que el líquido amniótico, pues, en un embarazo a término puede llegar a tener hasta 1 litro, y esto va a ser producido antes de las 20 semanas por la parte materna en la membrana corioamniótica, y mayor a las 20 semanas por la producción fetal, que se podría, o la que va a generar mayor cantidad es la orina, con 25 mililitros por hora. Esto también se da por una reabsorción, se podría decir, cuando hay una reabsorción de líquido amniótico, se va a dar mediante una deglución, que vendría a ser 400 mililitros por hora. Ahora, ¿cuál es la puntuación que se va a dar en el perfil biofísico? Se considera, como dijo mi compañero, a mayor puntuación que el feto está mejor o se encuentra mejor, y a menor puntuación ya estamos de riesgo o peligro. Entonces, lo normal, o lo que considera aquí, es que el saco de líquido amniótico tiene que medir mayor de 2 centímetros en 2 planos perpendiculares, y se considera 0 cuando no hay un líquido amniótico, o se encuentra ausente, o está menor de los 2 centímetros. Siguiente, por favor. Ok, aquí se ve cómo es que se llega a medir en la ecografía. Vamos a ver en la siguiente imagen cómo podemos ver en la ecografía que se hace mediante la medición del diámetro vertical de laguna libre. ¿Eso qué quiere decir? Que se mide la mayor parte del líquido amniótico que se encuentra libre, ya sea sin partes fetales ni el cordón umbilical. Y se mide esto mediante, como dije aquí, el diámetro vertical libre, y la otra puede ser calculando el índice de líquido amniótico, que es lo mismo que el anterior, pero dividido en 4 cuadrantes, en la parte libre de cada cuadrante. Siguiente, por favor. Aquí se puede ver en la derecha la ecografía. Se considera un volumen de líquido amniótico normal desde 400 a 1500 mililitros de líquido. El siguiente. Ahora, esto nos va a indicar, de acuerdo a, también va a estar relacionado a
mediante la técnica de ILA, del índice de líquido amniótico, se va a considerar los parámetros normales desde 5 a 25 centímetros. Si es menor de 5 centímetros, podría considerarse como oligohidramios y mayor de 25 centímetros como poligohidramios. Ahora, con la técnica de pozo mayor, que solo se mide el diámetro libre o vertical libre, que es del pozo mayor o el índice de Chamberlain, es desde 2 centímetros hasta 8, que es lo normal, y siendo menor de 2 centímetros un oligohidramios y mayor de 8 centímetros un polihidramios. Siguiente, por favor. Esto es en consideración del líquido amniótico. Ahora hablemos acerca de la reactividad de la frecuencia cardíaca. Si bien es cierto, esta reactividad de frecuencia cardíaca es la última en aparecer, es decir, aproximadamente a las 28 semanas. Es por eso que se da ese nivel la indicación del perfil biofísico. Pero como va a ser la última en aparecer, va a ser la primera función en afectarse cuando va a haber una asfixia perinatal. Ahora, esto se va a realizar mediante una medición de monitoreo eléctrico externo, pero va a ser antes del parto. Vendría a ser como el doctor nos explicó acerca del intraparto, pero esto se va a dar antes del parto. Se va a dar, como se ve en la imagen, mediante una observación externa, donde vamos a tener tres, se podría decir, tres objetos que se ponen a la madre, ¿no? Primero tenemos el toco, el ultrasonido y tenemos como un botón que pulsa a la madre para ver el movimiento fetal cada vez que la madre pues sienta que tenga un movimiento. El toco se va a poner encima del fondo uterino para evaluar tanto la intensidad de la actividad uterina. Y el ultrasonido, pues vamos a aplicarlo con gel y vamos a ponerlo donde vamos a medir la frecuencia cardíaca fetal. Esto se va a ubicar mediante las maniobras de Leopold, que generalmente donde se ubica o donde está más cercano a los latidos o al corazón, que vendría a ser generalmente en el hombro anterior. Siguiente, por favor. Ya, lo que se va a medir en la reactividad o de la frecuencia cardíaca fetal es si es reactivo o no es reactivo. Si es reactivo, se considera 2 puntos, que estaría bien, ya que esto se considera cuando hay mayor de 2 aceleraciones, mayor de 15 latidos por minuto, que vendría a ser la amplitud, durante mayor de 15 segundos en el periodo de 20 a 40 minutos. Y se considera 0 o no reactivo cuando hay de 0 a 1 aceleraciones o de 20 a 40 minutos. ¿Qué indica que haya un tipo que sea de tipo reactivo? Indica que hay una buena integridad del sonido cardiofetal o que va a responder bien a los estímulos simpáticos. ¿Qué indica que no sea reactivo o que no es reactivo? Esto indica que pues no tiene una integración con los estímulos simpáticos, por lo que debemos estimularlo de forma manual o mediante estimulación sónica por 5 segundos para prolongarlo esta prueba, ya que generalmente a veces el feto puede estar en un ciclo de sueño y podemos tener una puntuación 0 si se da este caso. Siguiente, por favor. Ok, para hablar acerca de la aceleración, pues vamos, como ya se explicó, vamos a dar un repaso acerca del monitoreo fetal externo. Son 5 parámetros que se va a evaluar, tanto esto en la cardiotocografía tenemos acá en la parte inferior que se va a evaluar la dinámica uterina, luego en la parte superior tenemos la frecuencia cardíaca fetal, vamos a evaluar también la variabilidad fetal, las aceleraciones y las desaceleraciones. En la parte derecha en la imagen vamos a tener dos trazados. El inferior, como dije, que es la actividad uterina que se va a dar de la madre, y en la parte superior los latidos cardiofetales. Ahora, se menciona que cada 2 cuadrados van a ser 1 centímetro y también se puede evaluar cada 3 centímetros, que vendrían a ser las líneas verticales que se trazan a este nivel, pero generalmente se llega a utilizar cada 1 centímetro y esto representa también cada minuto, siendo que un cuadrado pequeño representa 30 segundos. Siguiente, por favor. Ok, aquí vamos a evaluar la frecuencia cardíaca fetal. Bueno, la parte de abajo tenemos la dinámica uterina. Esta dinámica es normal cuando es menor de 5 contracciones por minuto y se va a considerar taquisistolia cuando sea mayor de 5 contracciones por 10 minutos.
Ahora, en la parte superior tenemos la frecuencia cardíaca fetal basal, que como dijo el doctor, pues esta frecuencia cardíaca fetal no se hace un trazado, pero a este nivel es como podemos evaluar cuál es la frecuencia que se va a llegar a tener aproximadamente cuando la línea, que tenemos una línea imaginaria, va a pasar por todos los, o se va a mantener por todas las amplitudes, van a tener una intersección en esta línea. Y esto se va a tener como máximo, o se va a medir como máximo en 10 minutos. Ahora, la frecuencia cardíaca fetal se da entre un rango de 110 a 160 latidos por minuto, o considerado también de 120 a 160. Se considera taquicardia mayor de 160 y bradicardia menor de 110. Siguiente, por favor. Luego tenemos la variabilidad. En la variabilidad, pues esto nos va a indicar cómo está trabajando, cómo es que se da el reflejo, ¿no? Con el sistema nervioso autónomo, tanto simpático como parasimpático, mediante el nódulo seno-auricular, y cómo es que esa oscilación que se va a llegar a producir de un latido a otro en esta frecuencia cardíaca fetal. Ahora, esto se divide en 4, tanto ausente, mínima, moderada y marcada. La ausente es la que más nos debe hacer preocupar porque esta va a tener, a ver, siguiente, por favor. Nos va a evaluar el grado de oxigenación. Ahora, se considera nula cuando de plano a plano, de latido entre latido, va a ser plano y no va a haber cambios, como se puede observar en la primera imagen con la N. Y esto va a indicar, pues, como que el sistema nervioso central está deprimido o hay una intoxicación materna por consumo de benzodiazepinas. Esto se conoce como el signo de serrucho. Luego tenemos la mínima, que esta va a ser de 0 a 5 latidos por minuto de amplitud. Esto pues se puede dar por el feto del ciclo de sueño, y si es ya constante, de manera constante, puede ser patológico en las pruebas que se le va a realizar por semanas. Ahora, puede ser moderada, que es la que es normal, de 5 a 25, que es la que ya nos puede decir que esa es la amplitud que debería encontrarse. Luego, marcada, cuando los fetos llegan a ser súper inquietos, hay una estimulación del sistema simpático y parasimpático. Siguiente, por favor. Luego de esto, vamos a llegar a tener al otro parámetro. Siguiente. La aceleración. Sí. En la aceleración es lo que vamos a evaluar en el perfil biofísico. En el perfil biofísico, pues se va a dar por la estimulación del tallo encefálico, también por el sistema nervioso autónomo, y cómo va a medir sus impulsos mediante la parte simpática y parasimpática. Y es lo que va a evaluar. Se considera normal de 15 latidos por minuto de amplitud y de mayor de 15 segundos de duración en mayor de 32 semanas. Siguiente, por favor. Bueno, se considera que la cardiotocografía que se va a dar en reposo, es decir, la NSP, la no estresante, o prueba de estrés sin contracción. ¿Esto para qué? Para describirnos la aceleración de la frecuencia cardíaca fetal en respuesta a los movimientos del feto. Esta aceleración, como dije, es el aumento transitorio que experimenta la frecuencia cardíaca fetal sobre sus valores, tanto en los movimientos fetales espontáneos y de actividad uterina. Es decir, que esto nos va a decir si el feto está bien o está mal, de acuerdo a cómo es que se llega a presentar. Esto va a estar controlado por el centro del tallo encefálico, que va a ejercer sus influencias autónomas mediante los impulsos simpáticos y parasimpáticos. Y esto va a hacer que aumente o se reduce la frecuencia cardíaca fetal. Ahora, si hay una disminución de esta aceleración de latido a latido, pues podría indicarnos una parte patológica. Sin embargo, también no, porque puede vincularse con los ciclos del sueño del feto, o también ya con una depresión central por fármacos o por tabaquismo materno que puede llegar a alterar. Siguiente, por favor. Y según el perfil biofísico, se considera 2 puntos, o normal, cuando el feto mayor de 32 semanas tiene de 15 latidos por minuto arriba de la basal, y durante mayor de 15 segundos, al menos pero menos de 2 minutos. Y en menores de 32 semanas, ya que como esta prueba se da mayor de 28 semanas el perfil biofísico, antes de las 32 semanas se considera desde mayor de 10 latidos por minuto, que vendría a ser la amplitud, y por la frecuencia fetal basal, con una duración mayor de 10 segundos. Y aquí tenemos 2 imágenes, tanto la reactiva y la no reactiva. La reactiva, como dije, se puede observar que no va a tener una contracción, es decir, no va a ser un estrés no estresante.
acá se va a notar cómo va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca fetal en la parte superior y no va a durar mayor de 15 segundos. Y en la no reactiva podemos observar cómo es que se llega a dar también la variabilidad llega a ser más plana y es menor de 15 segundos. En la parte inferior, sí, ahí. Ya. Siguiente, por favor. Bueno, también en la cardiotocografía en reposo podemos evaluar las desaceleraciones, que estas se van a dividir tanto en periódicas y variables. Precoces o tardías, de acuerdo que son DIP1, las precoces tardías DIP2, y las variables, que vendría a ser un DIP3. Las variables se van a dividir en simples y complejas. Tenemos que tener en cuenta que las desaceleraciones tardías y las variables van a ser indicios de un deterioro fetal y riesgo de asfixia. Y esto podría ser indicado para hacer el monitoreo intraparto. Siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos observar las desaceleraciones periódicas, las precoces y las tardías. Bueno, se menciona que estas podrían ser patológicas o no, siempre y cuando no sean repetitivas y sean breves y no duren mayor de 30 segundos. Tienen que ser menor de 30 segundos. Entonces, son precoces cuando al descender va a estar junto, bueno, va a ser en periodo de espejo, como dijo el doctor, tanto con la contracción uterina, con el AJME, que es el punto más alto de la contracción uterina, y con el desaceleración o cuando va a descender con periodo de mayor de 15 latidos por minuto, que vendría a ser la parte de la amplitud, o bueno, la parte vertical, y tiene que ser mayor de 15 segundos. Y en las tardías, pues esta se diferencia de las precoces porque se va a dar posterior al AJME de la contracción uterina, y también es conocido como DIP2, y es mayor de 30 segundos, como se puede ver en la imagen. Siguiente, por favor. Luego tenemos las desaceleraciones variables, ¿no? Estas variables, pues, son como el DIP3, estas ya van a tener o van a indicar que hay una compresión tanto del cordón umbilical, un proceso más de hipoxia fetal, y esto se da cuando hay una disminución brusca y no se da con el AJME de la contracción uterina, sino puede darse antes o después, es desordenada, y esto va a durar mayor de 30 segundos, por lo cual tenemos que tenerlo en cuenta, ya que esto es indicio podría ser una hipoxia fetal o una compresión, principalmente del cordón umbilical. Siguiente. Y bueno, aquí ya tenemos los 5 parámetros que vendrían a ser del perfil biofísico. La cardiotocografía en reposo, que está dado por la parte reactiva de la frecuencia cardíaca fetal, la respiración fetal, el movimiento fetal, el tono corporal fetal y el volumen de líquido amniótico. Ahora, se dice que puede omitirse si los 4 componentes ecográficos son normales cuando, si solo evaluamos el volumen, si no se evalúa el volumen de líquido amniótico. Sin embargo, siempre se sugiere evaluarlo. Y también se considera que si el perfil físico, el saco vertical es más grande de líquido amniótico, es menor de 2, ya se considera como una nueva valoración. O sea, que el volumen de líquido amniótico mediante esto se puede evaluar si el feto se encuentra bien o mal, de acuerdo al volumen de líquido amniótico, porque podría darnos un polihidramios o oligohidramios. Siguiente, por favor. ¿Cómo se interpreta? Estos puntos, pues, es el máximo cuando el feto se encuentra normal o no tiene una asfixia, y no tenemos que indicar o intervenir. Pero si se considera de 8 a 10 el puntaje, se puede decir que el feto es normal, no tiene asfixia, pero se va a evaluar el paciente con una prueba una vez por semana. Y en caso de la madre sea diabética o sea un embarazo post-término, podría indicarse 2 veces por semana para evaluar todos esos parámetros. En cuanto a si es que está de 8 a 8, de 8 a 10, o cuando no se ha efectuado la cardiotocografía o se ha llegado a encontrar disminuida la frecuencia cardíaca fetal, pues vamos a tener una sospecha de asfixia fetal crónica, y si es en caso de oligohidramios, tenemos que interrumpir su gestación o considerar interrumpir su gestación. Siguiente, por favor. En caso los puntos sean 6, 4 y 0,2. En caso de 6, indica una posible asfixia, que sería como 3 parámetros, ya que si va a ser una posible asfixia, tenemos que considerar el volumen de líquido amniótico.
Primero, ¿cómo está el volumen del líquido amniótico? Si es anormal, podríamos inducir el parto, pero si es normal y es mayor de 36 semanas y el cuello, evaluar, ¿no? Si el cuello uterino está normal, cómo está la situación, si está bien, también inducir al parto. Pero si el punto se encuentra menor de 6 puntos, pues se considera de igual forma inducir al parto o realizar o repetir la prueba de 4 a 6 horas. Si es menor si es menor de 32 semanas. Si se considera 4, es una probable asfixia fetal y tenemos que repetir la prueba. Y si la puntuación es menor de 6, pues tenemos que inducir al parto. Y es de 0 a 2, se considera como una asfixia fetal segura y la prueba es positiva. Esto quiere decir que hay un peligro fetal y que tenemos que evaluar o prolongar el tiempo de prueba hasta 120 minutos. Si el puntaje es menor de 4, tenemos que finalizar el parto. Siguiente, por favor. Sin embargo, siempre vamos a tener un dilema clínico porque si vamos a inducir el parto, tenemos que considerar la prematuridad o la muerte intrauterina. Y esto depende del compromiso fetal. ¿Cómo se evalúa este compromiso fetal? Mediante la valoración de la madurez fetal, porque si inducimos el parto cuando el perfil biofísico se encuentra de 0 a 2, ya en riesgo, tenemos que evaluar si está maduro o no. Siguiente, por favor. Y para valorar la madurez fetal, pues tenemos criterios todo, ya sea ultrasonográficos, criterios bioquímicos o criterios cardiotocográficos. Ahora, en los criterios ultrasonográficos tenemos los núcleos de osificación para ver la edad gestacional, también la madurez intestinal, el diámetro transverso del cerebelo, la diferenciación de la ecogenicidad pulmonar y hepática, también el grado de la placenta, la presencia y tamaño de grumos del vérnix gaseoso y el tamaño del pie. Y en los criterios bioquímicos que vamos a evaluar principalmente el líquido amniótico, tenemos la relación de la citina, la esfingomielina, las células naranjas y el fosfatidilglicerol. Y en los criterios cardiotocográficos, cómo se encuentra la línea de base, la variabilidad y la reactividad cardíaca, ya que así podemos prevenir una asfixia perinatal, pero siempre y cuando evaluar esta madurez fetal para no dar una prematuridad o también podríamos producir una muerte intrauterina, que es nuestro objetivo, ¿no? Evitar unas hipoxias fetales y las muertes intrauterinas. Siguiente, por favor. Bueno, eso sería todo con respecto a mi exposición. Muchas gracias. Bien, entonces miren, el perfil biofísico, si bien no se usa mucho, pero es importante. Allá por los años, como ha dicho su compañera, por los años 80 más o menos, Manning, en los Estados Unidos veía que había muchas muertes perinatales y lo que hace pues es, vamos a decir, ver esto del juntar marcadores agudos y marcador crónico y realizar el perfil biofísico, ¿no? O sea, mientras más pruebas, él decía que podía detectarse precozmente casos de muerte fetal. Tal es así que sale pues el perfil biofísico fetal, ¿no? Donde ve tono fetal y han dicho sus compañeros que es el primer en aparecer en todo lo que es la evolución, vamos a decir, de maduración del sistema nervioso central, terminando en la reactividad cardíaca como último marcador y también este es el primero en alterarse frente a una hipoxia evolutiva y el tono fetal es el último, digamos, en alterarse y ya posteriormente viene la muerte. También juntando con el marcador crónico que es el líquido amniótico, o sea, el perfil biofísico combina 4 marcadores agudos, tono fetal, movimiento respiratorio y reactividad cardíaca, y el marcador crónico que es el líquido amniótico, ¿no? Evaluando todo eso, esos parámetros dan un puntaje y como ha dicho su compañera, se evalúa o se pronostica más o menos cómo está el feto. Recuerden que esto es preparto, porque lo que hemos hablado es intraparto, es otra cosa, ¿no? Esto está en el preparto, vamos a decir. ¿Listo? Objetivo, disminuir las tasas de, vamos a ir mal resultado fetal, vamos a decir. Ahí nos vamos a quedar, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego, doctor.